Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda edición del podcast de sostenibilidad de Banco Promérica. Hoy tenemos dos expertos que nos van a hablar de negocios sostenibles, de cómo lo vivimos nosotros, pero también cuáles son todos aquellos productos y servicios financieros que nosotros le ofrecemos a distintos sectores del mercado para apoyarlos, a ayudarles a ellos a que se conviertan incluso también en negocios sostenibles, tales como lo es el banco. Bienvenidos Felipe y Gustavo a este nuevo episodio del podcast. Muchas gracias. Gracias, Mariane. Gustavo, contanos un poquitito, empecemos por vos, en qué significa para vos un negocio sostenible y cómo lo interpretas vos en tu rol. Los negocios sostenibles son el primer eje de nuestra estrategia de sostenibilidad y conforman una serie de productos financieros que nosotros hemos denominado créditos verdes. Y los créditos verdes han apoyado a diferentes empresas de muchos sectores de la economía en proyectos que están enfocados en energía renovable, eficiencia energética o reducción de impacto ambiental. Para hacerte entonces una pregunta. ¿Un negocio sostenible es un negocio que necesariamente incluye alguna de estas tres cosas? Podría incluirlas, puede ser una combinación de todas. Lo más importante es que logremos reducir al menos un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero o algún tipo de reducción de impacto ambiental en el caso de que no podamos medir necesariamente la emisión a través de los gases. Es decir, si yo tengo una empresa, una pyme que quiere, por ejemplo, desarrollar una flotilla de carros eléctricos, puedo utilizar un crédito verde. Por supuesto. Si quiero hacer un retrofit de alguno de mis edificios, también. Así es. Si quiero instalar paneles solares para tener esa fuente de energía renovable en la empresa, también. Claro, hemos sido pioneros, de hecho, en el financiamiento de paneles solares. El banco ha entendido cuáles son las condiciones de financiamiento adecuadas y entendemos el sector, regulación y otros temas que usualmente están involucrados con estos proyectos. Pero me da la impresión de que incluso no tenés que ser una empresa demasiado lista en estos temas para optar por un crédito verde, sino que el crédito verde puede ser tu primer paso hacia convertirte en una empresa sostenible o un negocio sostenible como nosotros lo vemos. ¿Es así? Sí, el valor agregado que en muchas ocasiones le damos al cliente es el acompañamiento de que tenga pleno conocimiento de que está trabajando con un banco que conoce el producto financiero que hemos desarrollado y sobre todo las alianzas estratégicas con las empresas que son las que les ofrecen estas soluciones tecnológicas a nuestros clientes. En términos de, por ejemplo, documentar todos estos impactos en las empresas, ¿hasta dónde va Banco Promérica para entender cuál es el impacto que está teniendo a través de estos pymes o empresas terceras a quien les aporta estos créditos verdes? Trabajamos con multilaterales internacionales que son bancos que nos fondean con estos créditos verdes y ellos nos ayudan con la creación de capacidades internas para crear métricas que nos permiten identificar los ahorros esperados, Oh, wow. los ahorros futuros e incluso el acompañamiento en algunas ocasiones a través de asistencias técnicas no reembolsables que permiten crear reportes o otro tipo de metodologías de cálculo para tener claridad dentro de nuestra medición de impacto de cuáles son justamente esos impactos positivos que el cliente recibe. ¿Y tenés alguna idea de estas cifras de ahorro que le hemos generado a nuestros clientes en los últimos años? Sí, bueno, usualmente el ahorro debe estar siempre por encima del 20%, pero hay clientes que pueden recibir un ahorro de hasta el 80% en su factura eléctrica. Todo eso depende mucho del dimensionamiento del sistema y lo dejamos mucho en mano de las empresas aliadas verdes que trabajan con nosotros, que son los que finalmente les ofrecen a nuestros clientes las soluciones tecnológicas. Felipe, contanos un poco ahora vos que tenés esa relación y este contacto directo con los clientes. ¿Cómo se ve, por ejemplo, venderle un crédito verde a una empresa, a una pyme? Esa es una excelente pregunta, Mariane. Vender estos créditos verdes es todo un reto en este momento. Una de las cosas que me parece que Promérica está haciendo de gran manera es facilitándonos a las fuerzas comerciales del banco. Cómo nosotros podemos darle a los clientes una serie de incentivos financieros que ya Gustavo ha mencionado, que pueden ser reducciones de cuota, que el flujo de caja de la empresa o las formas del repago del crédito se pague según el flujo de caja de la empresa, según la estacionalidad del recibo de su factura. Pero más allá de eso, nos hemos capacitado en cómo vender a través de los incentivos no financieros que podemos generar con estos créditos. Acceso a nuevos mercados, temas reputacionales, disminución de huella ecológica. Entonces,
estamos creando fortalezas dentro de nuestra fuerza comercial que nos permita vender estos créditos de una forma en la que el cliente sienta que hay integralidad y que no solo nos vean como un negocio financiero, sino como un aliado estratégico y comercial que lo está haciendo subir un escalón más, tanto a ellos como a las unidades de producción y a las sociedades que muchas veces dependen de esas empresas. Claro, entonces lo que entiendo que me estás diciendo es que no es solamente entender cómo funciona un crédito verde, sino que las fuerzas comerciales nuestras han sido capacitadas para explicarle a un cliente cuál es el valor agregado en términos de diferenciación y posicionamiento, incluso acceso a nuevos mercados que puede obtener al ingresar en este mundo de la sostenibilidad como un eje competitivo para ellos. Exactamente, exactamente. Y quisiera también retomar un poco, tal vez darte mi punto de vista con la primera pregunta que le hiciste a Gustavo, en el que decías cómo vivís vos los negocios sostenibles. Y para mí el tema de los negocios sostenibles es una vertiente muy importante que se alinea mucho a la estrategia actual del banco. Y es que en los países donde opera hoy el banco y los grupos el Grupo Promérica han recibido muchísima presión histórica, actual, y van a recibir todavía muchísima presión en el futuro por el impacto que está teniendo el cambio climático, por el impacto que tiene la pobreza energética, la brecha digital. Y entonces diseñar productos financieros que puedan impactar a esas empresas y a sus comunidades a salir de esas brechas, entonces me parece que se alinea muchísimo con el banco, que el banco quiere ser una solución integral para Con las el empresas. propósito. Y hoy en día el portafolio de créditos nuestros, excluyendo los créditos de consumo, entiendo que en un 42% ya puede ser considerado un portafolio sostenible. ¿Qué significa que el 42% del portafolio de créditos del banco sean negocios sostenibles? Claro, eso quiere decir que estamos financiando activamente proyectos de energía renovable, muchos paneles solares, mucha construcción sostenible certificada. Estamos ayudando que el sector de la construcción, que es uno además de los que más emite gases de efecto invernadero, reduzca su impacto ambiental, y mucha agricultura que hoy se exporta a Europa va con ese sello de calidad de sostenibilidad. Además, por supuesto, de incluir empresas pymes que son muy relevantes en nuestro portafolio de crédito, y muchas de ellas lideradas por mujer. Recordemos que la sostenibilidad se tiene que entender siempre como la transversalidad del eje económico, ambiental y social. Y entonces ahí es donde realmente estamos impactando a las empresas a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, a crecer de la mano con el banco y sobre todo a sumarse al cambio y compartir el interés por la sostenibilidad. Y hemos hablado un poco de los créditos verdes para empresas, etcétera, pero también entiendo de que hemos recibido algunas certificaciones y algunos fondos y financiamiento para vivienda resiliente, vivienda sostenible. ¿Qué significan proyectos de vivienda resiliente, vivienda sostenible para una persona? Sí. Son viviendas que cumplen con una serie de características de eficiencia energética, de ahorro de agua y sobre todo de adaptación al cambio climático. A veces no necesariamente hablamos de la adaptación y nos concentramos mucho en cómo mitigar esos impactos, pero todas estas construcciones de desarrolladores inmobiliarios que hoy estamos apoyando buscan ser más resilientes al cambio climático. ¿Cómo nos adelantamos a prever algunas condiciones eventuales y sobre todo a ofrecer condiciones de financiamiento al cliente final que van a ser mucho más beneficiosas? Claro, entonces entiendo que el financiamiento se le da a la empresa constructora y desarrolladora para que desarrolle de forma sostenible los proyectos de vivienda, y que además esos proyectos de vivienda, al tener esta serie de características que las hacen resilientes o más sostenibles que otras, permite que las personas que adquieren esas casas tengan mejores condiciones de financiamiento. Exacto, siempre hay un encadenamiento de los proyectos que el banco financia y cómo llegan hasta un beneficiario final con una condición muy competitiva, sobre todo sostenible. Bueno, entonces ya vieron cómo algo como un crédito, un financiamiento que recibe el banco se transfiere tanto a empresas como también beneficios a nuestro cliente final, una persona. Y si quieren conocer mucho más acerca de negocios sostenibles, pueden revisar nuestros reportes de sostenibilidad del 2024 y otros años en nuestro sitio web promerica.fi.cr o visitar el sitio web que les ponemos aquí en el link.